La orientación profesional tiene como objetivo que cada persona encuentre su lugar en el mundo laboral. Desde el Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE de la UNED, se ofrece ayuda en este sentido a los estudiantes y titulados. Para planificar la carrera y decidir las mejores opciones hay que contar con información veraz de cómo evoluciona el mercado del trabajo para poder adecuarnos a él. Estar al tanto sobre las tendencias del mercado laboral puede ser una tarea ardua dada la velocidad con la que evolucionan las profesiones. Desde el COIE queremos hoy proporcionar algunos recursos que permitan a nuestros oyentes mantenerse actualizados y saber en todo momento qué profesiones son las que tienen mayor grado de empleabilidad. Para ello nos acompaña esta mañana Paula Ferrer Sama, que es técnico del COIE. Hola, buenos días, Buenos Paula. días, Lourdes. ¿Qué nos cuentas sobre la empleabilidad? Pues efectivamente, mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado laboral es imprescindible. Tanto si nos estamos planteando actualizar nuestra formación porque necesitamos saber qué nos van a pedir en nuestro currículum, como si estamos buscando trabajo. En este caso, tenemos que saber dónde dirigirnos para presentar nuestra candidatura en función de lo que sabemos y de lo que sabemos hacer, que no es lo mismo. Estamos hablando, por tanto, de conocer las salidas profesionales de nuestros estudios y desde el COIE pues, tenemos el compromiso de mantener actualizada esta información sobre las salidas profesionales de los grados y de los máster oficiales de la UNED. De hecho, si entran en nuestra página web podrán ver los documentos de los grados y los máster oficiales de la UNED para sus salidas profesionales. Pero ¿cómo actualizamos esta información? Porque queda obsoleta muy rápidamente. Lo que hacemos es que barajamos varias fuentes que lo que queremos hacer en este programa es compartir con nuestros oyentes, porque yo creo que mejor es enseñarles a pescar que no darles un pez, no sé. Muy bien, me parece muy buena idea. La información queda obsoleta tan rápidamente que es mejor aprender dónde ir a buscarla, ¿no? Pues efectivamente, lo primero que siempre recomiendo a los que quieren asomarse a ver pues, qué se cuece fuera en su ámbito profesional es que naveguen por el mercado virtual de empleo, es decir, los famosos buscadores de empleo. Aunque no hayamos terminado nuestros estudios, lo que yo propongo es que hagamos una simulación y que busquemos trabajo como si ya fuéramos titulados. Yo creo que en otro programa es necesario que hablemos sobre los mitos urbanos de las webs de empleo, lo que puedes y lo que no puedes conseguir con ellas y cuáles son más fiables. Pero así a vuelo pájaro yo creo que podemos citar algunas bolsas de empleo en Internet, como por ejemplo Infojobs, Infoempleo, Adecco, Laboris, Trabajando.com. Y no debemos olvidarnos de algunas más especializadas, como por ejemplo el portal de las cámaras de comercio, que se llama Quiero Empleo. También los buscadores de empleo público, las bolsas de empleo especializadas por sectores. Es decir, si tú eres del sector de las nuevas tecnologías, pues hay bolsas de empleo especializadas en nuevas tecnologías. Si eres de sanitario, pues lo mismo, ¿no? Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta también la bolsa de empleo de tu universidad. En la UNED, la bolsa de empleo la llevamos nosotros, el COIE, y ahí publicamos ofertas de empleo, ofertas de prácticas, que les pueden dar una idea bastante ajustada de cómo está el mercado de trabajo también. ¿Y qué tipo de información podemos encontrar en estos buscadores de empleo? Pues mira, si hacemos la búsqueda por titulación, podemos saber, por un lado, qué ofertas se publican para los estudios que estamos cursando o los estudios que ya hemos terminado, pero sobre todo, ¿qué es lo que nos falta para ser el candidato ideal para esa oferta? Es decir, por ejemplo, ¿qué formación complementaria necesito? ¿Qué experiencia es la que están pidiendo? Y bueno, pues de este modo poder enfocar nuestra especialización o decidirnos si necesitamos hacer una práctica en un organismo o en otro para tener más experiencia en un sector o en otro en función de lo que veamos que están pidiendo, ¿no? También es importante, por otro lado, conocer la terminología que se utiliza en recursos humanos, que en muchos casos, como sabemos, es heredada de los países angloparlantes. Por ejemplo, tenemos que saber lo que hace un controller financiero o un sales consultant o un project manager, ¿no? O, pues sin ir más lejos, que un arquitecto de sistemas realmente no es un arquitecto, ¿no? Queda claro entonces que revisar las webs de empleo es una buena manera de explorar el mercado de trabajo. Pero además de estas webs, ¿qué otras fuentes podemos utilizar? Bueno, pues otra fuente importante de información son los informes de empleabilidad. Se trata de informes que elaboran distintos organismos tomando como bases de datos estadísticos o encuestas de valoración, pues toda aquella información que luego plasman en los informes, ¿no? En este caso tenemos que diferenciar dos grandes grupos de informes de empleabilidad. Por un lado están los informes elaborados por entidades públicas o a través de iniciativas que suelen llamarse observatorios de empleo,
Y por otro lado, los informes privados, generalmente elaborados por consultoras de recursos humanos como ADECO, etc. En el primer grupo, en el de los observatorios de empleo, estarían los observatorios del Servicio de Empleo Estatal, por ejemplo, del SEPE, o de las comunidades autónomas, o por otro lado, los observatorios de empleo de las universidades. El SEPE, es decir, lo que antes era el INEM, publica informes anuales de empleo por nivel de estudios. Y así pues, podemos encontrar en su web informes sobre la inserción laboral de los titulados universitarios, además de otras categorías profesionales, ¿no? O otros niveles de formación, mejor dicho. Estos informes, los informes del SEPE, proporcionan cifras por cada titulación sobre pues, datos muy variados, ¿no? Por ejemplo, el número de personas que han solicitado empleo durante el año, el número de parados, las ocupaciones que son más solicitadas por los demandantes de empleo, las ocupaciones que son más contratadas, que no es lo mismo, es decir, una cosa es qué es lo que solicitan en el INEM o en qué categorías se inscriben cuando van a solicitar empleo los titulados de turismo, y por otro lado, qué es lo que están solicitando las empresas relacionadas con el turismo, ¿no? O qué tipo de ocupaciones contratan. También trae información sobre el tiempo que permanecen demandando empleo, es decir, el tiempo que están en el paro, el número de contratos que se han realizado para cada titulación, cuáles son definidos, cuáles son temporales. También información sobre la movilidad geográfica, el porcentaje de hombres y mujeres, como no, y bueno, pues otros muchos datos, ¿no? Luego, por otro lado, además de los informes del SEPE, tenemos los informes que elabora la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad a nivel estatal en España. Este organismo realizó un estudio para adaptar los planes de estudio universitarios, los antiguos, licenciaturas, diplomaturas, etcétera, a los nuevos planes de grado. Y de este estudio se publicaron los libros blancos de ANECA. Se publicó un libro por cada titulación de grado. En estos documentos hay un apartado sobre las salidas profesionales de cada una de las titulaciones, donde hace referencia a las tendencias de empleo, a informes de empleabilidad y también datos extraídos de estudios de diferentes universidades, con lo cual yo creo que son unos informes muy interesantes que conviene tener en cuenta, los libros blancos de ANECA. Y por último, respecto a las universidades, la UNED, por ejemplo, dentro de su centro de orientación, cuenta con un observatorio de empleo en el que recogemos datos sobre la inserción laboral y profesional de los titulados y también otros datos como, por ejemplo, la satisfacción de las empresas con el potencial del estudiante de la UNED, aquellos que realizan prácticas profesionales, me refiero, o también la satisfacción de los titulados con las competencias que han adquirido a lo largo de su trayectoria académica, aquellas competencias que son extrapolables al mundo empresarial. En fin, pues algunos datos interesantes que tenemos disponibles en el Observatorio de Empleo y que otras universidades también tienen. Paula, entonces ya conocemos los portales de empleo y los informes de empleabilidad como fuentes de información para explorar el mercado de trabajo. ¿Hay algún otro recurso que nos puedas facilitar? Bueno, pues como no, existen los colegios profesionales. Estos son los organismos encargados de ordenar el ejercicio de las profesiones y también defender los intereses profesionales de sus colegiados, pues entre otras funciones, ¿no? Los colegios pueden ser de ámbito estatal o autonómico y pueden agruparse en consejos generales de colegios profesionales, es decir, puedes encontrar el Colegio Profesional de Psicólogos y luego también el Consejo de Psicólogos, ¿no? Algunas titulaciones no tienen colegio profesional y están representados en el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letra y Ciencias. El modo de funcionamiento y las competencias reales de cada colegio profesional, la verdad es que varía mucho de unos a otros, pero bueno, la mayoría cuentan con bolsa de empleo y muchos de ellos elaboran también o publican informes sobre la inserción laboral de los titulados a los que representan, con lo cual es también un recurso a tener en cuenta y poder ponerse en contacto con los colegios profesionales. Nosotros en el COIE tenemos un listado de todos los colegios profesionales que albergan las titulaciones de la UNED, así que cualquier estudiante que esté interesado podemos facilitarle estos datos. Entonces, tenemos las webs de empleo, los informes de empleabilidad y los colegios profesionales. ¿Qué otros recursos hay para seguir explorando el entorno profesional? Pues a mí me gustaría hacer referencia a dos listados que proporciona el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y que conviene tener presentes, por lo menos conocerlos. Por un lado está el Catálogo Nacional de Ocupaciones y por otro el de Actividades Económicas. El Catálogo Nacional de Ocupaciones, el CNO,
consiste en una clasificación de las profesiones y están agrupadas por competencias. El catálogo considera la ocupación como un conjunto de empleos cuyas tareas son muy parecidas, ¿no? Y utiliza como criterio de clasificación el tipo de trabajo que se realiza, también el nivel de especialización y las competencias, es decir, las capacidades que hacen falta para desempeñar ciertas tareas en un empleo. Cada ocupación en este catálogo tiene un código de 4 cifras, ¿vale? Por ejemplo, pues la ocupación de abogado tiene el código 2511, por poner un ejemplo. Y cada número indica algo. Pues el 2 es el código que engloba el cuerpo de técnicos y profesionales científicos intelectuales. Y dentro del grupo 2, el 25 es el que agrupa a los profesionales del derecho y el 251 a los jueces, magistrados, abogados y fiscales. Con lo cual, si aterrizamos en el 2511, nos queda muy claro cuál es el cuerpo al que pertenecen los abogados y qué otras profesiones están relacionadas con esta, ¿no? A mí la verdad es que me parece interesante resaltar este catálogo por varios motivos. Pues en primer lugar porque es el listado oficial más exhaustivo que existe sobre profesiones en nuestro país, aunque sí que es verdad que el último que está publicado es el del año 2011, pero bueno, confiamos que el INE saque alguno más actualizado. Pero otro motivo es porque es importante conocerlo porque es el catálogo que el Servicio de Empleo utiliza para clasificar a los demandantes de empleo y para codificar las ofertas que les llegan. Con lo cual es importante conocer estos códigos para que el funcionario del servicio de empleo, el orientador, nos inscriba en aquellas demandas de empleo que nos interesan. Tú vas allí, le das el código y dices, pues quiero que me inscriba en un curso para el código 2511 para abogados o estoy buscando empleo con este código. Entonces, bueno, pues pienso que es interesante conocerlo. Entonces, es importante conocer el Catálogo Nacional de Ocupaciones que edita el Instituto Nacional de Estadística para saber cuál podría ser nuestra categoría profesional y en qué código inscribirnos cuando vamos a gestionar nuestra solicitud de empleo o inscribirnos en algún curso de formación. Efectivamente, esa es la idea. Pero es que además el INE publica otro listado, como he dicho antes, y es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que lo que permite es clasificar y agrupar a las empresas en función de la actividad que ejercen. Es decir, nos permite saber cuál es la actividad de la empresa. Yo creo que conocer este listado pues es muy importante para saber dónde dirigir nuestra candidatura. Por ejemplo, si hemos estudiado Magisterio de Educación Primaria, podemos buscar todas las empresas cuyo CNAE sea 852, que es el que agrupa a las empresas cuya actividad es la educación primaria. Paula, y con toda esta información y con todas estas fuentes de información, ¿cómo nos manejamos? ¿Por dónde empezamos si yo quiero explorar el entorno profesional? Yo creo que primero tenemos que hacer una evaluación de lo que ya tenemos, ¿no? De lo que hemos estudiado, mirar un poco fuera, a ver qué otros profesionales o qué están haciendo otros profesionales que han estudiado lo mismo que nosotros. Si estamos haciendo unas prácticas en una empresa, prestar mucha atención a las otras personas que trabajan en la empresa y que están haciendo el trabajo que queremos hacer, a ver qué titulación tienen, ¿no? Qué es lo que les han pedido. Yo creo que bueno, pues el tener contacto con el mundo real, yo sé que es muy difícil al principio cuando estás estudiando, es importante para ver realmente qué se está cociendo fuera, ¿no? Más que irse a las fuentes de información, pues es observar. Pero si queremos hacer una exploración un poco exhaustiva y recopilar información sobre lo nuestro en concreto, ya digo, es un poco ir primero a lo real, es decir, las bolsas de empleo, mirar a ver qué trabajos nos gustaría tener y qué es lo que están pidiendo. Después, los informes de empleabilidad creo que son bastante ajustados. Como he dicho, el informe del SEPE es importante porque está actualizado cada año y son estadísticas, aunque sí que es verdad que hay un porcentaje muy grande del mercado laboral que no se mueve a través de los servicios de empleo público. Pero, bueno, pues son unos datos que tenemos que tener en cuenta. Las ETTs también manejan información, pues podemos acudir también a esos informes. Y luego, pues los otros informes que he estado comentando, los de los libros blancos, estar en contacto con los colegios profesionales, ellos deberían tener la obligación de informarte de aquellas cuestiones, incluso de orientarte, hay muchos que tienen servicio de orientación.
Y en último caso, pues acudir al COIE, ¿no? A nosotros. Nosotros tenemos unos documentos, ya digo, actualizados sobre las salidas profesionales de todas las titulaciones de grado y de todos los estudios de máster oficial, y allí podemos no solo que los estudiantes los consulten en Internet, porque los tenemos ya colgados, sino bueno, pues acudir a una cita de orientación y en función de su caso particular y de los intereses que tengan, de la trayectoria profesional y académica que ya lleven y de lo que quieran hacer, nosotros les podemos dar ideas, asesorar, ayudarles a pensar cuál es la mejor opción para ellos, ¿no? Pues ya contamos entonces con un montón de fuentes de información a las que acudir para saber cuáles son nuestras opciones profesionales, los portales de búsqueda de empleo, los informes de empleabilidad, los colegios profesionales y los listados de ocupaciones y actividades económicas. Y ahora, Paula, ¿qué recomendación nos haces para manejar toda esta información? Sí, porque bueno, esto es lo que tiene Internet, ¿no? Y tener acceso a tanta información que hay muchas veces que te puedes perder y que puedes seguir un camino que realmente no es el que necesitas. Con lo cual me parece imprescindible aplicar un buen discernimiento en toda esta búsqueda y sobre todo si estamos intentando decidir qué profesión vamos a elegir, ¿no? Por supuesto, es importante tener en cuenta las estadísticas de empleo de las distintas profesiones, las tasas de paro, etcétera. Es decir, toda la información que hemos visto que podemos extraer de estas fuentes de información. Pero hay que tener en cuenta dos cosas también. Por un lado, que el mercado laboral es muy cambiante y que las profesiones que están de moda un año pueden perder interés 4 o 5 años después. Y por otro lado, quiero insistir en que estos datos deben ser solo una referencia para orientar nuestra elección en la carrera profesional. ¿Por qué? Pues porque en último lugar la información que debe ayudarnos a decidir nuestra profesión tiene que venir de nosotros mismos, de lo que se nos da bien hacer, de lo que nos gusta hacer y también de los recursos personales y del entorno que tenemos a nuestra disposición pues para acabar trabajando en un sitio o en otro, ¿no? Ya podemos tener en cuenta las estadísticas, los informes, los estudios e investigaciones sobre empleo, pero no debemos olvidarnos nunca que podemos ser la excepción que confirma la regla y, sobre todo, pues yo creo que lo más importante es saber que nuestro futuro depende de nosotros, ¿no? También el profesional. Está claro que es imprescindible mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado laboral. Desde el COIE, como nos ha explicado Paula, mantienen actualizada toda esta información sobre las salidas profesionales de los grados y de los másters oficiales de la UNED. Se pueden consultar en la página web del COIE a través de nuestro portal uned.es. Y así despedimos a nuestra invitada, Paula Ferrer Sama. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ti, Lourdes. Si necesitas ayuda para alcanzar tus objetivos académicos y profesionales, acércate al COIE. Orientación académica. Prácticas en empresas. Emprendimiento universitario. Desarrollo profesional. Ven al COIE, te ayudamos a descubrir tu potencial y aumentar tus posibilidades de éxito académico y profesional. COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED.